Buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente a grupo, o sea, en el fondo el ciclo de webinars que estamos haciendo sobre embarazo saludable. Yo soy el doctor Pablo Paulsen, director del Instituto Clínico ILPA. Soy, como aparece en la reseña de nuestra página web, soy médico cirujano. También soy naturópata autorizado por el Ministerio de Salud de Chile para el ejercicio de la medicina natural. Soy quiropráctico universitario. Esa distinción se hace porque mucha gente cree que quiropráctico es sinónimo de compositor de hueso, pero la quiropráctica es una profesión que se estudia en la universidad, igual que nutrición, o enfermería o medicina. Claro, acá en Chile, como no es una profesión legalmente reconocida, hay una confusión y la gente no lo conoce. Y también soy kinesiólogo. Eh, y en esta oportunidad, bueno, ahí para quienes quieran, en el fondo, si entran a nuestra página web y hacen clic en Clínica ILPA, al final está Dr. Pablo Paulsen y ahí pueden leer una reseña profesional sobre mí, eh, con diferentes cosas y actividades que hemos hecho. Ese es el Congreso Internacional de Nutrición, donde hablamos del tratamiento natural del cáncer. Y esa es una entrevista que me hicieron más personal, igual es entretenida. Y bueno, voy a aceptar a la gente que viene llegando. Y estamos revisando el libro de embarazo saludable que en nuestra biblioteca educativa y medicinal, ustedes se van a los libros medicinales del instituto, aquí vamos al libro para el embarazo saludable y hacemos clic y aquí lo tenemos. Em, ya hemos revisado algunos capítulos, ¿cierto? En este ciclo de webinars o de charlas. Vimos la introducción de la fertilidad de hoy, vimos la fertilidad femenina en general, hablamos ya sobre la protección de los huevitos u ovocitos y hoy día nos toca el tercer capítulo de la primera parte. La primera parte es fertilidad materna y nos toca hoy día dentro de la fertilidad materna hablar sobre el daño a la fertilidad provocado por las sustancias químicas artificiales que están ocultos en la vida diaria. Para muchas personas este es el capítulo más entretenido de la primera parte, porque en el fondo uno descubre realmente las cosas que hacen mal. Vamos a ir a la página 39. 20, capítulo 2. Acá está, página 29. 28. Va, 39. De todas maneras hemos avanzado harto. Acá. Entonces, vamos a poner un poco más de zoom. Daño a la fertilidad provocado por los químicos artificiales ocultos en la vida diaria. Mira qué bonita esta foto que pusimos acá. Muy linda. Bueno, en este importante asunto, lo primero que tenemos que exponer es el tema del bisfenol A, cuyo acrónimo es BPA. Esta es una sustancia química artificial que provoca mucho daño a los huevitos u ovocitos. Esto se descubrió primero en ratas y después se empezó a estudiar en seres humanos, según el estudio científico primero y segundo de la bibliografía de este capítulo. De hecho, en humanos es capaz de provocar un amplio rango de efectos nocivos y patologías, como por ejemplo enfermedades del sistema reproductivo, enfermedades como diabetes, obesidad, enfermedad cardiovascular, daño al cerebro, ¿ya? Y problemas del sistema reproductivo. Si nos damos cuenta, es una sustancia tremendamente nociva, porque que en ratas y en humanos, y por lo tanto en el fondo en cualquier animal, genere daño como diabetes, obesidad, enfermedades cardiovasculares, daño al cerebro y daño al sistema reproductivo, nos damos cuenta que es una sustancia tóxica que afecta a los sistemas más importantes del cuerpo humano. Estos efectos dañinos son provocados en el ser humano desde la vida intrauterina, cuando la madre que está embarazada, cuando la madre que está embarazada
recibe la exposición al BPA durante el embarazo. O sea, el BPA entra al cuerpo de la mujer embarazada y ya le empieza a hacer daño al bebé. Entonces, el futuro hijo habrá recibido estos daños a su salud incluso desde antes de nacer. Este 2, recordemos que es el estudio científico que afirma la idea que se está planteando acá. Porque tal como les he dicho en otros seminarios, cuando uno habla de estos temas de salud, es muy importante no solamente dar la opinión que uno tiene como profesional de la salud, sino que realmente decir la verdad. Y cuando hay un estudio científico detrás de una afirmación, entonces el valor de verdad que tiene la afirmación que estás entregando es mucho más alto. Muchas investigaciones han mostrado todos estos daños provocados por el BPA, especialmente problemas cardiovasculares, diabetes y daño hepático, según las investigaciones 3 a las 6 de la bibliografía. Esta sustancia química se encuentra especialmente en el plástico, y el plástico es una cosa con el que tenemos contacto todos los días. Vamos a avanzar a la siguiente página. Abunda en nuestras vidas y en la naturaleza actualmente. De hecho, el 95% de los estadounidenses muestran niveles de BPA en su cuerpo. Al tomarles exámenes se ha visto que casi el 100% de la población norteamericana tiene BPA en su cuerpo porque la cantidad de plásticos con los que hemos contaminado el medio ambiente es muy grande. Y también se ha publicado que esta sustancia se encuentra circulando en el cuerpo de personas de muchos otros países, no solamente Estados Unidos. En este libro nos remitiremos a hablar de los efectos dañinos del BPA, específicamente para la fertilidad, ¿ya? Porque no vamos a ahondar mucho en el daño hepático, en el daño cerebral y otras cosas más. Y esto es provocado especialmente porque esta sustancia se ha catalogado como un disruptor endocrino. Ese es el término. Hay muchas sustancias que son disruptores endocrinos. El BPA, el bifenol A, es una de estas sustancias que son disruptores endocrinos, un tema muy importante dentro de la medicina complementaria. Esto significa que altera el funcionamiento del sistema endocrino, afectando principalmente el funcionamiento de los estrógenos, testosterona y hormonas de la tiroides. Recordemos que el sistema endocrino es parte del sistema de control de la fertilidad y del embarazo. De hecho, la semana pasada estuvimos diciendo que esta casa que se construía, ¿cierto?, que equivale a los huevitos que se están construyendo y que se dejan en pausa hasta después de la pubertad, requiere un jefe de obra, y este jefe de obra es el sistema nervioso y endocrino. Si el sistema endocrino está dañado, entonces las órdenes que se le dan a los obreros para construir la casa van a ser órdenes incorrectas. Y ese es el problema, que estos disruptores de membrana como el BPA, el bifenol A, dañan el sistema endocrino, por lo tanto entorpecen mucho el control de todas las funciones del cuerpo. Por lo tanto, el daño en el sistema endocrino equivale a que el jefe de la construcción de una casa se encuentre drogado o incapacitado de alguna forma que le impide dirigir la construcción de manera correcta. Esto ocurre porque el BPA tiene una estructura química que provoca confusión en el sistema endocrino, imitando el funcionamiento de las hormonas de nuestro cuerpo y provocando alteración del sistema, tal como lo haría un espía infiltrado que busca confundir al equipo de construcción de nuestra casa, tal como ejemplificamos en el capítulo anterior. Esta sustancia es parte importante en la fabricación de plásticos. Por este motivo, en Estados Unidos se prohibió utilizar esta sustancia en la fabricación de mamaderas o botellas de bebé. Imagínense, es tan dañino que está prohibido, es ilegal usarlo. Lamentablemente, muchas de las compañías de plástico solo cambiaron el BPA por otras sustancias que no se llaman BPA, pero que son exactamente igual de dañinas. Y acá en Chile es completamente legal que las mamaderas de los niños, los juguetes que los niños se llevan a la boca, o la ropa, o los pañales, tengan BPA. Lo que es lamentable, porque claro, somos un país donde nuestros legisladores no están preocupados de estas cosas. El bifenol A daña la fertilidad porque evita que el huevito sea fecundado por el espermatozoide. Así de grave es lo que el BPA provoca. Y también reduce la eficacia de los tratamientos de fertilización asistida. Entonces, cuando estamos frente a una persona que quiere conseguir un embarazo, esta sustancia química artificial y las demás que son equivalentes a ella, son sustancias que se encuentran en los plásticos, hay que quitárselos al paciente. Y en el caso de que el ovocito logre ser fecundado, a pesar del BPA, esta sustancia, el bifenol A, impide la implantación del embrión en el útero. O sea, si es que se logra juntar el espermatozoide con el óvulo y se forma el embrión, ese embrión no se va a poder implantar en el útero y va a ser abortado.
En el caso de que el ovocito logre ser fecundado, entonces impide la implantación. Esto provoca un aborto. En el caso, en este caso del aborto, es un tema complejo porque en medicina convencional se establece que ese aborto es un aborto espontáneo. La mujer no indujo el aborto con un medicamento, con algún procedimiento abortivo. No, el aborto ocurrió al parecer sin causa. Pero, ¿cuántas de estas mujeres que no tienen idea que los plásticos, sobre todo, por ejemplo, el plástico de la agua embotellada, porque esa agua embotellada, como vamos a ver más adelante, tiene estas sustancias como el bifenol A y otras más que son igual de tóxicas, pero que tienen otro nombre, entonces lo vamos a conversar más adelante, pero hay toda una industria que se pinta de oveja y le pone a sus plásticos libres de BPA, pero contiene otras sustancias que son igual de tóxicas, que no son tan famosas, que se necesitan para poder ablandar y moldear los plásticos. Entonces, esa mujer que aborta porque consume plástico en su agua embotellada, en los productos que compra en el supermercado que vienen dentro del plástico, etcétera, en la cortina del baño que tiene BPA y que el vapor del agua del baño lo respira básicamente, las cañerías de plástico de las casas que traen BPA cuando uno saca agua de la llave, o los bidones de plástico en los que viene el agua, sobre todo cuando el plástico se calienta en el microondas, todo eso lo vamos a ver más adelante. Esa mujer que abortó, realmente yo pienso que no podemos hablar de aborto espontáneo, es un aborto inducido por la industria del plástico. Entonces yo creo que ahí, claro, es muy difícil demostrarlo, a menos que tomáramos un examen de niveles de BPA, se lograra establecer desde cuánto BPA en la sangre las probabilidades de aborto aumentan, pero siempre va a depender de la persona, y esos son exámenes que en los hospitales acá en Chile no existen. En este caso, yo considero que ya no podemos hablar de aborto espontáneo o natural. Esto es aborto inducido por la industria que el mismo ser humano ha creado. Y esto simplemente es horrible. ¿Cuántas mujeres están tratando de tener hijos y no pueden y no tienen idea que el agua que en la televisión dicen agua pura, etcétera, de manantial y venden carísima esa agua embotellada, tiene estas sustancias que son dañinas? Existen estudios que muestran que con suplementación de folato se puede reducir la toxicidad del BPA. Pero la verdad, si bien hay colegas que son médicos naturistas, sobre todo norteamericanos, que en sus libros ellos recomiendan, bueno, entonces agregar vitaminas como el folato eh, para contrarrestar el BPA, yo pienso distinto. Yo pienso que la mujer que quiere quedar embarazada, en verdad cualquier ser humano tiene que tener el menor contacto posible con todo tipo de plásticos. Lo más sensato es dejar de intoxicar a la futura madre en vez de simplemente intentar contrarrestar en parte la toxina, porque se puede contrarrestar en parte y quizás el efecto sobre la reproducción sea un poco menos dañino, pero están todos los otros daños, cerebral, hepático, etcétera. En el caso de que una mujer consiga el embarazo, pero de todas maneras esté expuesta al BPA, entonces la investigación científica ha mostrado que esta sustancia es capaz de atravesar la placenta y que podría, al llegar al feto, aumentar las probabilidades de dañar el sistema reproductivo del bebé, o sea que va a ser un bebé que va a nacer con problemas reproductivos desde un inicio. Y también puede producir problemas de desarrollo cerebral y anormalidad en el comportamiento de todos los mamíferos, ratas, perritos, gatitos, seres humanos, todos los mamíferos, si el BPA entra durante el embarazo. Y recordemos que los seres humanos también somos mamíferos. De hecho, quiero agregar este párrafo. Se ha visto que la sociedad humana, en la medida que va pasando generación tras generación tras generación, han ido aumentando, por ejemplo, la violencia, ha ido aumentando la delincuencia, han ido aumentando muchas cosas. En los años 80, si un niño andaba en bicicleta, podía dejar la bicicleta ahí afuera de su casa, jugar en el pasaje, chutear la pelota. Ahora no, si tú dejas la bicicleta ahí, se la roban. El niño no puede salir a jugar a la calle porque es muy peligroso. Y hay algunos colegas que atribuyen a muchos factores, no solamente el BPA, sino que todos los factores tóxicos que dañan el desarrollo del sistema nervioso y que generan comportamiento anormal en los animales y también en los humanos, los cambios, por ejemplo, o parte de los cambios sociales que estamos viendo actualmente, donde los jóvenes de hoy tienen un comportamiento muy diferente a los jóvenes de antes. Y ese cambio de comportamiento afecta a todo nivel, porque dañarle el sistema endocrino a alguien genera tremendos problemas. El sistema endocrino es el encargado, por ejemplo, de que ese niño o niña se transforme en hombre o mujer cuando llega a la pubertad. Entonces, tener daño al sistema endocrino porque estás
expuesto a estas sustancias tóxicas dentro del útero porque tu mamá las consume, después nacer y estar tomando mamadera con BPA toda la infancia y después estar jugando con juguetes de plástico, etcétera, evidentemente que ese daño al sistema endocrino va a alterar el desarrollo del sistema reproductivo y el sistema endocrino que tiene que ver también con el comportamiento de la persona. ¿Ya? Y eso es lo que muestran estos estudios científicos. Para profundizar un poco, comentaremos el estudio número 22 de este capítulo. Este trabajo fue publicado en la revista Pediatrics el año 2011, que esta es la revista de pediatría más importante del mundo, por científicos de diferentes lugares como la Universidad de Harvard, la Universidad de Carolina del Norte, sube un poquito más, del Departamento de Pediatría del Hospital de Niños de Cincinnati, de la Escuela de Medicina de la misma universidad e incluso científicos canadienses. O sea, un grupo de científicos de distintas partes en una de las revistas científicas de pediatría más importantes del mundo. Eso quiere decir que no estamos hablando de ideas de medicina alternativa que son fácilmente descartables o criticables. Estamos hablando del mejor nivel de evidencia científica del mundo en pediatría. Este estudio nos habla nuevamente de un tema que es completamente ignorado en la escuela de medicina, el impacto del BPA en la salud de los seres humanos. Este trabajo nos entrega datos muy valiosos, como por ejemplo, vamos a bajar un poquito, todas las personas que vivimos en ciudades industrializadas estamos expuestos al BPA. Estamos expuestos al BPA al inicio de nuestras vidas, cuando somos bebés, y especialmente la vida intrauterina nos afectará negativamente, produciendo, por ejemplo, alteraciones neurológicas que terminarán provocando problemas psicológicos. El contacto con el BPA durante el embarazo provoca alteraciones en los hijos, los que provocan problemas de comportamiento y problemas emocionales después en los niños. Se ha hecho muy poco estudio sobre este tema. De alguna manera los laboratorios no se interesan en estudiar esta sustancia. En el fondo, esto ocurre porque ¿qué privado va a financiar un estudio científico donde lo único que se va a demostrar es que hay una industria que no puede seguir ocupando las sustancias que necesita para vender sus productos? O sea, no, teóricamente debería ser el Estado, pero el Estado realmente no le interesa hacer eso, porque los políticos que están ahí realmente no están a la altura de las circunstancias de ocupar los cargos que ocupan, porque si fuese así no tendríamos todos los problemas sociales que estamos viviendo actualmente. Entonces ese es el asunto, hacer investigación científica es muy caro, pero normalmente la única investigación que se financia es aquella con la que alguien gana dinero. Entonces este tipo de cosas, hay estudios y los pocos que hay tenemos que aprovecharlos. Muchos profesionales pensamos que esto ocurre porque ninguna industria está dispuesta a financiar investigación que le haga perder dinero. Las niñas expuestas al BPA, las niñas expuestas al BPA parecen recibir más daño que los niños. El BPA se usa en muchos productos como del tipo odontológico, alimentos, envases de alimentos, y su fuente principal es la dieta, porque los alimentos están contaminados muchas veces con esta sustancia, especialmente alimentos que están en contacto con envases o contenedores de plástico. El BPA daña el sistema endocrino, provocando alteración del desarrollo del sistema nervioso, finalmente produciendo problemas psicológicos. Altera el comportamiento sexual, provoca comportamientos más agresivos, provoca ansiedad y alteraciones de memoria. Las alteraciones que el BPA ha mostrado provocar en estudios con animales pueden corresponder en humanos, por ejemplo, a déficit atencional, hiperactividad, autismo y depresión. O sea, estamos hablando de un tema tremendamente importante. En este estudio se midió la concentración de BPA circulante en el cuerpo de madres y niños. Respecto a las madres, se les tomaron muestras en diferentes años, desde marzo del 2003 a enero del 2006, 2 veces durante el embarazo en las semanas 16 y 26 de gestación y 24 horas después del parto. En el caso de los niños, de los hijos, se tomaron muestras al año de edad, a los 2 años de edad y a los 3 años de edad, entre los años 2004 y 2009, que fue los años donde se hizo la investigación. O sea, le fueron tomando muestras de sangre a las mamás y a los niños para ir midiendo cuánto BPA tenían en el cuerpo. Se analizó la concentración de BPA en todas las muestras de las madres y luego de los hijos para estudiar las consecuencias neurológicas y psicológicas que esta sustancia tendría. Se descubrió que tanto en niños como niñas mayores, los mayores niveles de BPA
se relacionaron directamente con mayor hiperactividad, mayor ansiedad, mayor depresión, afectando de manera más potente a las niñas. Las niñas mostraron casi el doble de ansiedad y depresión que los niños, mientras que respecto a la hiperactividad, esta se mostró aumentada en niñas y reducida en niños. Estos resultados son equivalentes a los encontrados en muchos otros estudios, los cuales muestran que la exposición a BPA durante el embarazo afecta a los sistemas endocrino y nervioso, altera el desarrollo sexual cerebral y el comportamiento de manera diferente para niños que para niñas. En otras palabras, provoca alteraciones relacionadas al género. Así de bonito debería ser todo embarazo, con una tranquilidad. En este punto, queremos hacer una pausa para entregar una reflexión sobre la importancia del desarrollo de la mente humana. Porque aquí estamos hablando que una simple botella de agua mineral, o de bebida, o de jugo, o lo que sea, está dañándole la mente a un ser humano. Y la mente del ser humano, bueno, lo vamos a leer directamente en el libro. Miren qué linda, esta imagen que hay aquí es una fotografía, no es un cuadro, no es un dibujo. Miren, es una de las fotografías más lindas del libro. Bueno, vamos a entregar esta reflexión. Este estudio recién presentado y otros del mismo tipo nos permiten volver a profundizar el tema principal de este libro, que es la potencialidad vulnerable y frágil del bebé. El bebé tiene una potencialidad gigante, tanto física como mentalmente, pero esa potencialidad que tiene es vulnerable. Y si los padres no se cuidan, le dañan esta potencialidad al bebé restringiendo su desarrollo. Este y otros estudios similares publicados por científicos del más alto nivel mundial y en revistas científicas muy importantes dentro del mundo de la medicina y la ciencia nos muestran una y otra vez que las decisiones de los padres afectan el futuro de sus hijos, no solo su salud física, sino que también mental. El desarrollo mental del ser humano es algo más que maravilloso, es algo divino y también es de vital importancia. El ser humano es el único ser viviente en el universo oficialmente conocido con la capacidad de contemplar de manera tan profunda y compleja su propia existencia. El desarrollo del ser humano es clave en la existencia del fenómeno que hemos elegido llamar vida. Pero lamentablemente este tema es puesto en segundo lugar dentro de las prioridades educacionales en las importantes casas de estudio como escuelas y universidades. Este es un tema que no se toca en la escuela de medicina. En la escuela de medicina importa la presión arterial, el dolor, etcétera, pero esta calidad subjetiva de la mente humana, por lo menos en la escuela de medicina no se toca, es más para la escuela de filosofía. Tal como hemos escrito en otras publicaciones y comentamos constantemente en actividades presenciales, tal como los talleres educativos que le realizamos a los pacientes en el instituto, el ser humano es el único ser en el universo oficialmente conocido con la capacidad de entender que existe un universo, con la capacidad de incluso llegar a hipotetizar la estructura de un sol y de un agujero negro. Su comportamiento, el comportamiento de un sol, el comportamiento de un agujero negro, incluso el ser humano es capaz de hipotetizar la relación física entre un sol y un agujero negro. Esto es sorprendente y tenemos que lograr ver que el desarrollo mental del ser humano dicta no solo el futuro de la humanidad, sino que el futuro de todo el planeta. Porque si están naciendo generaciones de seres humanos cada vez más violentos, con comportamientos cada vez más aberrantes, evidentemente que todos los problemas que estamos enfrentando como sociedad van a seguir creciendo. Entonces, cada pareja o cada mujer que se preocupa de tener un embarazo saludable está contribuyendo al futuro de la humanidad de una manera que quizás no logre dimensionar, porque ese niño puede ser un tremendo líder social en el futuro, pero solo lo va a poder ser si tiene el cerebro sano. La protección y fomento del buen desarrollo de la mente humana debería ser uno de los pilares de trabajo de la humanidad. Pero en lugar de esto, la educación escolar se ha transformado en un gran porcentaje en un proceso de domesticación del ser humano, mediante el cual se despoja a las personas de sus talentos innatos y de sus capacidades únicas individuales, para entrenarlos en conjunto como peones para que lleguen a ser útiles para una sociedad basada en el dinero y en el poder.
Los jóvenes son educados de manera idéntica, pidiéndoles a todos los mismos resultados y aplicando a todos las mismas exigencias, lo cual es ilógico, ya que estamos frente a individuos que por definición biológica son diferentes y son únicos. Este entrenamiento homologador se hace en habilidades útiles, especialmente para desempeñarse en una sociedad basada en el dinero, mientras que se atrofian habilidades necesarias para actuar saludablemente como seres humanos. La educación escolarizante muchas veces no ayuda a los niños a encontrar sus talentos innatos y explotarlos para contribuir a la sociedad en la manera que los haga más felices, lo cual sin duda generaría una sociedad con mucho más eficiente en términos de crecimiento y satisfacción tanto personal como colectiva. Lamentablemente, la educación estandarizada que se realiza en el sistema obligatorio de educación escolar del Estado provoca un proceso similar a la domesticación de los animales, donde los niños y jóvenes deben desprenderse de muchos de sus instintos y aprender todas las mismas habilidades, aunque sea a la fuerza, aunque sea necesario drogar a los niños con Ritalin para que se queden quietos y en silencio. En este tipo de educación hay mucho espacio para enseñar la historia universal escrita por los tiranos que han ganado las guerras, para las ciencias que alimentan a la industria farmacéutica, para las ciencias que alimentan a la industria petroquímica y a la industria minera, junto con otras ramas de la cultura que claramente pueden ser muy útiles para el desarrollo profesional de cada persona, pero al mismo tiempo hay muy poco espacio para desarrollar habilidades como el autoconocimiento, el autocontrol, el amor fraterno, el perdón, la superación de los miedos, el honor. Somos una cultura sin honor. El trabajo y el funcionamiento de la tierra y la naturaleza, la paternidad responsable, el liderazgo justo, el ocio saludable, la música y otras artes. Todo eso realmente no se aprende en la educación escolar y esas son las mismas cosas que nosotros vemos a los pacientes que nos llegan acá al instituto, de las cuales carecen y por lo tanto están llevando vidas que los enferman, tanto física como emocionalmente. Y acá tratamos de enseñarle a desarrollar un poco eso, pero es difícil hacerlo a los 60, 70 años de edad. Por lo menos les enseñamos a comer sano y a dormir bien. Los niños entran a la escuela para aprender lo necesario para ganar dinero cuando sean adultos, ya que el mejor estudiante de una escuela es simplemente el que tiene las mejores calificaciones y esto en términos finales simplemente será útil para estudiar una mejor carrera en una mejor universidad, lo cual significa principalmente que es una carrera que le hará ganar más dinero y le entregará una mejor posición o mayor estatus o más poder en esta sociedad basada en el dinero. Porque es por eso, en el fondo, que mejores notas te permiten entrar a una escuela de medicina y peores notas te permiten entrar a estudiar, por ejemplo, educación. Y un médico gana 10 veces más que un profesor y un profesor le entrega mucho más beneficio a la sociedad que un médico. Este tipo de formación homogénea y estandarizadora conduce a que finalmente los jóvenes deban elegir su destino, la dirección que tomará su vida por el resto de sus días dentro de un catálogo muy limitado de profesiones artificiales creadas por una sociedad basada en el dinero, como por ejemplo, yo tengo que trabajar en minería, en economía, en gestión pública, química, petroquímica, etc. En este punto desaparecen la mayoría de los músicos, los atletas, los poetas, los líderes sociales, los justicieros y otros tipos de talentos que no tienen un valor ni una posición importante en una sociedad basada en un dinero que se puede obtener en grandes cantidades en mercados que lamentablemente son sanguinarios con la naturaleza y sanguinarios con la vida en general de nuestro planeta. Porque aquel de nosotros que esté más dispuesto a destruir la naturaleza por dinero va a terminar siendo presidente de una minera multimillonario con mucho poder, tanto poder que incluso puede influenciar a los partidos políticos. Y quien no esté dispuesto a dañar la naturaleza de esa manera simplemente se tiene que conformar con un trabajo que socialmente te da una posición inferior. Si lo analizamos detenidamente, entonces nos daremos cuenta que los rubros que entregan mayores ganancias económicas siguen una tendencia, mayores ganancias en cuanto más inmoral sea el comportamiento. El área de la industria alimentaria es un tremendo negocio internacional, y tal como aprenderemos en este libro, los entre comillas alimentos creados por la industria alimentaria muchas veces son muy nocivos para nuestra salud.
Luego tenemos el área de la industria farmacéutica, que lucra creando tratamientos que deben ser utilizados de por vida por los enfermos, mientras no invierte en el desarrollo de tratamientos curativos. Y de hecho, entorpece el desarrollo de tratamientos curativos mediante su alcance y su lobby político. Posteriormente, tenemos a la industria petroquímica, un monstruo económico que ha producido todas las sustancias que contaminan hoy nuestro planeta. Algunas de ellas ya han sido descritas en este libro, como el bifenol A, el BPA, para ascender finalmente a las más poderosas y millonarias que son las industrias del narcotráfico, de la pedofilia, la carrera o la industria armamentista, tremendamente poderosas, intocables e invencibles por ahora. Es por esto que siempre yo menciono a este señor, Julian Assange, de quien les contaremos en el subsiguiente párrafo, está privado de libertad bajo tortura a pesar de ser nominado al Premio Nobel de la Paz. Este año nuevamente ha sido nominado al Premio Nobel de la Paz, todavía bajo tortura. Este tipo de educación que quita espacio para el desarrollo humano en aspectos relacionados con habilidades que nos convertirían en una mejor sociedad, en una mejor humanidad, es uno de los factores que nos ha conducido a los problemas que socialmente nos aquejan hoy. Este tipo de sociedad que estamos construyendo actualmente es la que se apoderó de las tierras aborígenes mediante la violencia, para finalmente instalar una cultura que es la que consume los recursos naturales hasta agotarlos, destruyendo la tierra, el agua y todo el planeta hasta extinguir especies vivientes una tras otra sin parar. Esta sociedad basada en el dinero es la que permite el encarcelamiento de personas quienes son héroes inocentes sin que nadie se entere ni tampoco se interese en la noticia, tal como es el caso del activista por la paz mundial, hacker y periodista llamado Julian Assange, quien ha sido nominado al Premio Nobel de la Paz cada año desde el 2010 por exponer a la luz pública las más grandes e impresionantes redes de corrupción que se hayan descubierto en la historia, donde están involucrados políticos, empresarios e iglesias. El señor Assange incluso ha recibido estas nominaciones al Premio Nobel estando privado de libertad durante años y al momento de esta primera edición de nuestro libro ya lleva más de 7 años privado de libertad, siendo una persona que ha recibido premios a la valentía y gestión humanitaria que tan solo han sido entregados a personas del nivel de Nelson Mandela y del Dalai Lama. Julian Assange hoy está detenido injustificadamente bajo tortura y riesgo de muerte, ya que el objetivo de sus captores es terminar con su vida y usarlo como medida ejemplificadora, según expertos internacionales en tortura como Nils Messler, experto de la ONU. Decenas de médicos alrededor del mundo y otros personajes como el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, apoyan esta misma visión que estamos mostrando aquí. Hablamos en algunos de los seminarios que hacíamos en la época que hablamos de la COVID-19 sobre el caso de Julian Assange, ¿se acuerdan? Que existe un grupo internacional de médicos que nos llamamos Médicos por Assange, doctores por Assange, que en el fondo somos un grupo de cientos de médicos que sigue creciendo cada mes, cada año, que hemos estos documentos que incluso se han publicado en revistas científicas como el Lancet, en donde nosotros decimos que Julian Assange podría morir por lo que se le está haciendo y hay otras sociedades de abogados, etcétera, que están tratando de cooperar en su libertad. ¿Cómo es posible que esta noticia no sea de conocimiento de interés público? Que este hombre, que está sacrificando por la humanidad, nadie ni siquiera sabe que existe. Ni siquiera el 0,1% de la población mundial está enterada de esto, ya que este tipo de información no tiene espacio en los noticieros de nuestra sociedad. Al mirar el desarrollo del ser humano en la vida real, nos podemos dar cuenta de que el 80% de la población del mundo vive en condiciones que no son las dignas para un ser viviente que es considerado por algunos como la máxima expresión de la naturaleza y por otros como hijos directos de Dios. El otro 19% vive en condiciones aceptables para un animal de trabajo, con suficiente comida y agua potable para poder trabajar cada día de su vida para la empresa de una familia que ni siquiera conoce, sin tener tiempo para dedicar a su propia familia, hasta convertirse en un viejo incapaz de generar dinero y por lo tanto un desecho de la sociedad. Mientras un 1% vive en condiciones de falso privilegio, ya que controlan los grandes poderes de este planeta, dinero, religión y política. Tenemos que entender que el desarrollo mental de la siguiente generación de seres humanos es de importancia vital y va a definir el destino de todo el planeta. Y ese es el objetivo de este libro. Entonces, cerrando esa reflexión de la importancia del desarrollo de la mente de los seres humanos, sobre todo de los futuros que van a venir, ¿dónde está el BPA? ¿Y dónde están las sustancias similares a él? Pues principalmente en los plásticos. Por lo tanto, ingresan a nuestro cuerpo ¿cuándo?
Bebemos líquidos que están contenidos en botellas de plástico. Comemos alimentos que han sido guardados en envases de plástico, lo que incluye la mayoría de los productos que se venden en supermercados. Esto incluye los alimentos preparados en restaurantes. De hecho, la comida de restaurante es una de las comidas con mayor cantidad de BPA que existe, porque esa comida se prepara y se guarda en envases de plástico y después se saca de ahí, y los jugos de esos alimentos, porque todos los seres vivientes que nosotros comemos, ya sean de origen vegetal o animal, lo que más tienen es agua, y esos líquidos van extrayendo el BPA desde el envase de plástico donde se guarda. Esto incluye los alimentos preparados en restaurantes, ya que normalmente el plástico es el principal material que se usa en cocinas para guardar los alimentos durante su preparación y almacenamiento. Al usar plástico en nuestro hogar, especialmente el uso de juguetes de plástico, los cuales incluso los niños se llevan a la boca, la cortina de plástico de la ducha en el baño, la cual libera BPA al aire, y con el vapor del agua caliente, eso nosotros lo inhalamos. Al consumir alimentos y bebidas enlatados y embotellados, incluso al tener alto contacto con el papel tratado con plástico, como por ejemplo el de la boleta de la maquinita donde uno pasa la tarjeta para pagar, solo una boleta y te la pasan. Se ha visto que la gente que trabaja con esa maquinita, no el cliente que solo toca un papel cuando compra, quien trabaja con esa máquina y está cortando el papelito todo el día, tienen niveles de BPA altos en la sangre. El BPA y otras sustancias tóxicas pasarán mucho más fácil a los alimentos o líquidos contenidos en envases de plástico cuando estos sean calentados, por ejemplo, en el microondas. Esa es una de las peores combinaciones que hay: plástico y microondas. Los líquidos de los sistemas biológicos normalmente tienen un mayor porcentaje de agua, la cual puede disolver y extraer sustancias químicas tóxicas como el BPA desde las paredes de la botella de plástico o el contenedor de alimento como el tupper, eso que ocupa la gente. Pero si a esto le sumamos el calor, entonces las partículas como el BPA y otras se liberarán mucho más fácil desde las paredes de plástico hacia nuestros alimentos y bebidas. Otro factor importante será cuánto tiempo pasen nuestros alimentos y bebidas contenidos dentro del plástico. En cuanto más tiempo, es peor. En cuanto más tiempo pasen, entonces más BPA se liberará. Tenemos que considerar que el agua embotellada o los jugos o las bebidas en botellas de plástico pueden pasar meses o incluso años en una bodega o en algún lugar guardado antes de que se vendan y que la persona se tome el agua. ¿Cómo podemos evitar el BPA? En primer lugar, es muy importante explicar que no hay que volverse paranoico luchando por sacar el 100% del BPA de nuestra vida. Eso no es necesario. Eso es lo más importante, ya que vivir un conflicto de este tipo también podría dañar la salud de la madre y del feto por otros mecanismos biológicos muy diferentes al BPA, pero que también son relevantes. O sea que hemos dicho, lo más importante del embarazo no es que la mujer coma todo orgánico, que esté 100% desintoxicada, no, lo más importante es que esté el embarazo con el corazón en paz. No es saludable vivir en conflictos, ya que nuestro cuerpo cuenta con sistemas de adaptación a los conflictos que en muchas oportunidades provocan en nuestro cuerpo y mente lo que la medicina alópata ha determinado llamar enfermedades. Pero este tema, el de los conflictos biológicos, es muy complejo como para tratarlo en este libro. Por ahora tenemos que decir que la madre debe vivir una vida en paz, debe vivir una vida en paz y armonía para que su cuerpo y mente funcionen de manera ideal. Los pasos para evitar el BPA son los siguientes. Dejar de dejar de usar elementos de plástico en la cocina y reemplazarlos por utensilios de madera, vidrio y acero inoxidable. Botar las cosas de plástico, pero mucho mejor guardarlas, porque si ustedes las botan, eso después va a contaminar el medio ambiente. Ese plástico hay que dejarlo en la casa. Hacerse responsable de ese plástico. Esto incluye también los contenedores de plástico donde suelen guardarse alimentos en el refrigerador y en los cuales se suele enviar alimentos para los niños a la escuela, como los tuppers. Dejar de usar botellas de plástico y usar botellas de vidrio. Esto incluye el agua que mucha gente compra en bidones para instalar en sus casas o en la oficina, ya que cada día más personas evitan beber agua de la llave, que tiene muchas cosas más que el BPA, ¿no? Tenemos que volver a destacar que en cuanto más tiempo pase el agua dentro de un contenedor de plástico, más BPA acumula, ya que el agua tiene la capacidad de extraer el BPA de la botella de plástico. De hecho, el agua tiene la capacidad de extraer casi cualquier cosa desde cualquier material del mundo, si le damos el tiempo suficiente, ¿no? La mejor manera de beber agua en nuestros hogares entonces será instalando un filtro en la cocina, también instalar un filtro en la ducha. Esos filtros los venden en el retail.
subir un poquito más. Em, Entonces instalar los filtros. Ahí tendremos dos fuentes de agua limpia, tanto para beber, cocinar y bañarnos. Habitualmente, el costo, estos filtros se venden en todas las tiendas que tienen artículos para el hogar. El costo es relativamente bajo y la instalación es sencilla. Lo voy a instalar uno, no se necesita un gaffiter. ¿Cuál elegir? Simplemente debemos comparar los filtros disponibles en la tienda y seleccionar el que filtre una mayor cantidad de sustancias según el presupuesto de cada familia. Pero uno de estos filtros puede costar 15.000 pesos, por ejemplo, 20.000 pesos, puede durar varios meses. No usar teteras o cafeteras de plástico. El hervidor de plástico es uno de los problemas más grandes y se hierve una y otra y otra. Si solamente yo en mi casa uso una tetera de acero inoxidable. Además, el pito de la tetera es un sonido que yo recuerdo de mi infancia y que me genera mucha satisfacción. Después de calentar esa agua es bueno ponerla en un termo de acero inoxidable, no de aluminio, y guardar el agua caliente ahí para no tener que estar calentándola tantas veces. No usar licuadoras donde el jarro contenedor de líquido sea de plástico, utilizar licuadoras con jarro de vidrio. Una de las peores combinaciones es plástico más calor más líquidos. Esto libera una cantidad de BPA más grande de lo normal desde el plástico hacia los alimentos y después a nuestro cuerpo. No guardar alimentos en bolsas plásticas, como se hace muchas veces con las bolsas reutilizables que permiten este cierre de zip, especialmente los alimentos húmedos. Con los alimentos secos es un poco más simple, no hay tanto problema. No usar el mug o contenedores de plástico para beber café, té o sopa. Ocupar un termo o mug que sea internamente de acero inoxidable. No es posible confiar, esto es muy importante, porque hay toda una industria que lucra engañando a la gente vendiendo plásticos libres de BPA. No es posible confiar plenamente en las compañías que venden productos de plástico que cuenten con el sello libre de BPA o BPA Free, porque muchas veces estas compañías simplemente ocupan productos químicos similares al BPA, como el bisfenol FS u otros. No ocupan el bisfenol A, ocupan el bisfenol FS u otras sustancias, los cuales también han mostrado provocar los mismos efectos tóxicos que el BPA. Por lo tanto, tenemos que exponer una situación muy intranquilizadora. El descubrimiento y la publicación de los daños del BPA a la salud ha creado un mercado de plásticos sin BPA que genera grandes ganancias a la industria que lucran con la idea de vender plásticos saludables. Pero esto, en muchos casos, es solo una nueva manera de seguir vendiéndole plástico a la gente. Entonces, tal como hemos dicho en otras actividades, lo que yo tengo que hacer es empezar a desconfiar de una industria a quien jamás le ha interesado mi salud. Si hay una industria X que ha vendido plástico toda la vida y ahora sacan productos libres de BPA, a esa industria no le interesa realmente, lo único que le importa es seguir vendiendo. Y si es necesario sacar el BPA y cambiarlo por otra sustancia, lo van a hacer. ¿Ya? Yo sé que ocupar plástico es cómodo, todos estamos acostumbrados, pero hay que desacostumbrarse. Para que un plástico sea realmente seguro, no es suficiente que solamente esté libre de BPA, sino que debe certificarse que es un plástico que no libera ningún tipo de xenobiótico o sustancia artificial al medio ambiente o a los líquidos o a los alimentos. Si existen elementos donde no podemos evitar el uso de plástico, deben ser solo los estrictamente necesarios. Hay muchísimas fuentes de plástico en nuestro hogar que son absolutamente innecesarias. Además, estamos contaminando el mundo. En el caso, vamos a bajar un poquitito más, y hemos dicho, para la gente que se viene conectando un poco atrasada, anteriormente hablamos sobre los estudios científicos que muestran que el BPA provoca que la mamá lo consume, llega al bebé en el útero, le genera daño cerebral, genera niños con déficit atencional, hiperactividad, alteraciones, comportamientos más violentos y se ha visto que los mamíferos, seres humanos, animales, esto genera también alteraciones en el desarrollo y en el comportamiento sexual. ¿Ya? En el caso de comprar productos o alimentos en la tienda que típicamente se conservan en envases de plástico o tratados con plástico, tal como el arroz, que viene en una bolsa de plástico, las legumbres, las pastas u otros, debemos preferir los que no son vendidos en bolsas de plástico. Pero en el caso de ser imposible evitar el plástico, tenemos que considerar lo siguiente. En primer lugar, tenemos que exponer que desde el punto de vista de la salud directa de la madre y del bebé, no es necesario dejar de comer estos productos, ya que debido a que estas bolsas contienen alimentos secos, como el arroz, o los porotos, o las lentejas, los garbanzos, la cantidad de BPA que se libera es muy poca, muy poca.
es muchísimo menor a la que ocurre cuando el contenido del envase de plástico es un alimento húmedo o directamente un líquido, como una botella de bebida, de jugo o de agua mineral. Pero al mismo tiempo tenemos que considerar otra cosa. Cada vez que compramos productos envueltos en plástico, estamos contaminando el planeta de manera irreversible. Y la mayoría de las veces también de forma innecesaria. Ese plástico probablemente terminará en el mar liberando BPA a la naturaleza por miles de años. ¿Ese es el planeta que queremos entregar a nuestros hijos? ¿Queremos contaminar a los animales y plantas de este mundo con BPA y otras sustancias? Claramente no es una buena idea. Otros colegas del mundo de la medicina integrativa defienden el uso de plásticos en algunas circunstancias, pero en términos finales tenemos que darnos cuenta de que hemos lanzado tanto plástico al mar que desde el año 1988 ya se están estudiando las zonas tóxicas del mar llamadas las islas de plástico, isla de basura, e incluso se le ha llamado el continente de plástico. Existen islas tóxicas o de plástico en diferentes partes de los océanos. Estas islas, dependiendo de cómo se les mida, llegan a tener millones de kilómetros cuadrados de superficie. Son islas de plástico que están ahí liberando BPA y otras sustancias a todo el planeta Tierra. Desde que existen, busquen este término en Google, desde que existen islas de plásticos generadas por la basura que hemos lanzado al mar, tenemos que entender que estamos lidiando con un planeta que nos está entregando alimentos llenos de sustancias químicas tóxicas, ya que estas sustancias han sido insertadas por nosotros en la cadena alimenticia. Y todos los productos del mar vienen con BPA y el BPA llega a la tierra y las plantas salen con BPA y las frutas también. Es por eso que el 95% de los norteamericanos tienen BPA en el cuerpo. Ya no podemos optar a vivir en un planeta limpio, pero podemos seguir viviendo en un planeta con el nivel de contaminación actual solo si dejamos de comprar y usar plásticos y otras sustancias similares. Tenemos que ser realistas y entender que casi cualquier cosa que comamos del mar vendrá contaminada con diferentes cantidades de BPA, de mercurio y de otras sustancias. Lo cual tampoco nos tiene que generar tanta angustia. Lo más importante es vivir con la cabeza tranquila. Solo que es importante tener estos conocimientos para poder tomar mejores decisiones. Por otro lado, tenemos que sumar a la ecuación la tremenda tergiversación y manipulación política que está recibiendo el tema ambientalista. Esto es tan complejo que no podemos profundizarlo en este libro, pero a fin de cuentas, cuidar el planeta siempre será bueno. En nuestra cultura de lo desechable solo nos está llevando a malgastar los recursos naturales, porque obviamente es innecesario incluso gastar bolsas de papel cuando puedo ir a hacer mis compras al mercado con una bolsa de género. En segundo lugar, es importante evitar los alimentos altamente procesados y enlatados, ya que es habitual que durante su manufactura y almacenamiento estén expuestos a BPA. Siempre es mejor consumir alimentos frescos preparados en la casa. Por otro lado, vamos a hablar de una segunda sustancia química artificial. Tenemos otras sustancias llamadas ftalatos, las cuales también son disruptores endocrinos, tal como el BPA, o sea que daña el sistema endocrino, y se usan en productos como el plástico, productos de limpieza, perfumes, esmalte de uña e incluso en el alcohol que usamos en medicina para desinfectar la piel de un paciente o los materiales que usamos. Estas sustancias dañan la fertilidad. Si es que se genera un embarazo, entonces dañan al feto y también dañan la calidad del semen del hombre. También reducen la cantidad de estrógenos, aumentan el estrés oxidativo, provocan muerte de los folículos, que son la parte del ovario que va a liberar el huevito o el ovocito o el óvulo para que después se encuentre con el espermatozoide. El folículo es el que lo contiene. Provocan muerte folicular. Entonces, obviamente eso va a dañar el huevito y no va a haber reproducción. Y empeoran el deterioro de los huevitos que sufren con la edad. Todo lo contrario a lo que vimos la semana pasada, que podíamos proteger los huevitos de su envejecimiento, los ftalatos aceleran el envejecimiento de los huevitos. Finalmente mencionaremos que los ftalatos también son capaces de provocar abortos, partos prematuros y malformaciones. Imagínense todo esto. Esto ni siquiera debería existir. Como mínimo debería estar prohibido en Chile. Pero no. Incluso lo que comemos tiene ftalatos. Te tomas un agua mineral de la mejor marca. Por eso hay agua mineral que venden en botellas de vidrio. La mayor fuente de ftalatos normalmente es el consumo de comida rápida y alimentos procesados. Es por esto que la mejor manera de evitarlos es consumir alimentos frescos preparados en nuestra casa, especialmente alimentos orgánicos.
También podemos encontrarlo en las cortinas de plástico del baño, el mat de yoga, ese que se pone en el piso, donde la gente incluso suda y se pega el mat de yoga y el BPA y los ftalatos pasan a la sangre. Los perfumes pueden ser reemplazados por aceites esenciales libres de ftalatos, por ejemplo. Bien, aquí tenemos otra linda foto de nuestro libro de embarazo saludable. Muy linda esta foto. Sí. Mira esta foto que linda. Sí. La que vimos delante con las estrellas, ¿cierto? Y el atardecer que llegaba a parecer un dibujo. Y aquí tenemos la referencia científica, donde están todos los estudios científicos que en el fondo defienden, respaldan todo lo que presentamos en este capítulo. Bueno, este es un capítulo de muchas referencias científicas. Me voy a devolver. Bueno, entonces hemos terminado el taller de hoy. ¿Ya? Por favor, quien quiera hacer algún comentario, quiera hacer alguna pregunta en este momento, siéntase libre de escribirlo en el chat o abrir su micrófono y preguntar. Yo por mientras voy a dejar esta imagen que es muy bonita. Ahí. Muy bien. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Alguna pregunta? Hola, Hola. hola, mi nombre es Paula y quiero hacer tengo una duda con respecto a unos productos que son reconocidos en el mercado, unos productos plásticos, los Tupperware, pero de marca Tupperware. Sí. Yo siempre los he comprado porque tenía entendido que eran libres de BPA, que eran hechos con plástico virgen. Claro. ¿Qué hay de cierto en eso? Claro, cuando un producto dice libre de BPA, normalmente es evaluado por alguna entidad fiscalizadora, donde realmente en el fondo tiene que respetar y no hacer publicidad engañosa y no tener BPA. El asunto es que para poder mm, moldear y darle forma al plástico, desde una barra o un cubo gigante de plástico donde van a sacar el plástico, lo ablandan, le dan la forma del tupper y se vuelve a enfriar, etcétera. Esa manipulación para darle la flexibilidad al plástico requiere este tipo de sustancias. No solamente el BPA, que claro, el BPA fue el primero que se descubrió que generaba tremendos daños en animales, después se empezaron a hacer estudios en humanos, que es lo que conversamos hoy, y se demostró todo eso. Entonces en Estados Unidos hubo una tremenda campaña educando a la gente hasta que finalmente la industria tuvo que, para poder seguir vendiendo, la industria de los plásticos empezó a colaborar en esta demostración de que el BPA era dañino, pero simplemente para poder limpiar su imagen y poder vender otros plásticos con otras sustancias que no son BPA y que también provocan daño. Entonces el asunto es que eh, para poder estar sano simplemente hay que sacar el plástico de la vida, sobre todo de nuestros alimentos, tal como hemos hablado acá. Y lo que yo hago, aquí no tengo ninguno. Pero, porque en el fondo también después uno termina contaminando el planeta. Entonces, los contenedores de plástico hay que tratar de evitarlos. Venden unos contenedores que son de vidrio con tapa de plástico. Eso, por ejemplo, es un poco más saludable y hay que tratar de cuidarlo para no terminar botándolo, porque si no, ese plástico después se va a ir a la basura y podría ser mucho más seguro. ¿Ya? No hay una manera, que quizás a eso va su pregunta, acá en Chile no hay una manera de eh, asegurarnos de que el plástico que estás comprando no contiene ninguna sustancia dañina. Acá en Chile no existe eso. Ya. Me queda clara la respuesta. Entonces tenemos que incentivarnos nosotros mismos a usar contenedores de vidrio. Correcto. O de madera, por ejemplo, para que no se quiebre con tanta facilidad. Sí, sí, claro. Claro, Ya. claro. Exacto, entonces la idea es, antes la gente vivía perfectamente sin plástico, entonces hay que tratar de volver a eso. Cuando uno va a estos mercados más naturales, orgánicos, hay gente que vende, por ejemplo,
toallas higiénicas reutilizables que son de algodón con género que se pueden lavar, que venden la copita, por ejemplo, para las mujeres. Y también hay, en el fondo, gente que vende para llevar tus alimentos una lonchera de género, te fijas, con contenedores de madera. El acero inoxidable es una buena idea. Entonces, por ejemplo, de distintas marcas, están estos contenedores que son termos, donde tú puedes tener los alimentos adentro, y eso es de acero inoxidable. Y eso no hay ningún problema. El acero inoxidable no se va a quebrar como el vidrio, por ejemplo. Ya, perfecto. Sí, Ya, gracias. no hay de qué. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bien. Entonces, hoy día nuevamente hemos hecho un seminario de 1 hora, que al principio no nos resultaba. Eso es muy bueno. Entonces, la próxima semana, a ver qué nos toca ver la próxima semana. Vamos a ver qué capítulo viene. Que sería el cuarto capítulo. Voy a compartir el capítulo. Una pestaña de Chrome. Un libro para el embarazo saludable. Nos toca el cuarto capítulo, que es nutrición y fisiología para la fertilidad materna. Entonces tenemos que hablar de qué comer. Esto es bueno porque es práctico, ¿ya? Bueno, entonces muchas gracias por haber participado. Les mando un saludo a todos y nos vemos la próxima semana.